Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, son 2:41 de la tarde del 17 de abril del año 2020, aquí desde la terraza de la casa familiar. Espero que me escuchen cada vez mejor, ando checando el audio. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir un tema que pues es muy importante, como se los he prometido, porque nos toca ahora hablar sobre sobrepeso y obesidad. A veces muy fácilmente se juzga a las personas o uno mismo hace un juicio de por qué está uno con sobrepeso o por qué no puede uno dejar de comer o por qué llega hasta extremos de obesidad u obesidad mórbida. Y la intención de este video, como cada uno de los que realizamos, eh, es la de que tú dejes de juzgarte para que pases a comprenderte, porque si puedes entender que lo que tú haces, las conductas que tú tienes, por ejemplo, que tú te propongas seguir un régimen alimenticio o una dieta, no lo puedas realizar, es porque te trae ciertos beneficios colaterales. Recuerden que la información que yo les comparto no es algo que, pues no es lo que comúnmente te vas a encontrar. Yo no les voy a hablar de que no tienen fuerza de voluntad, ni mucho menos, porque son cosas que incluso yo misma, pues muchas veces me he dicho, y en lugar de ayudarme a avanzar, lo que ha sucedido es que pues me han bloqueado o me he perdido en esos juicios y no he podido de todas maneras lograrlo pues con mi deseo. Entonces, primero les prometía yo, como dice el tema del día de hoy, cuál es el origen emocional del sobrepeso y la obesidad. Esa hambre, cuando hay mucha hambre, que no se puede uno controlar y que no puedes dejar de comer, pues habla el mensaje es que tienes hambre de llenar un vacío, de que te percibes vacío o que piensas que te falta amor en tu vida. Eso es desde el punto de vista del método de Martini. También desde el punto de vista de la biodesprogramación, pues ellos profundizan un poco más, porque esa es su especialidad, en cuál es el estrés, como dicen ellos, que propicia que una persona se mantenga en sobrepeso o en volumen ya de obesidad o de obesidad mórbida. En el caso de la biodesprogramación se dice que es porque tú tuviste un fuerte abandono. Recuerden que nosotros en el método, yo siempre les comparto en cualquier situación, que si tú percibiste un abandono, cuando tú percibiste que alguien te abandonó, hay otra persona o varias personas en lo cercano o en lo distante que van a fungir para proporcionarte en acción o en inacción lo que tú deseas. Entonces, de todas maneras no hay pérdida. Pero bueno, la biodesprogramación nos habla de que tú hayas percibido un fuerte abandono por parte de alguien, de tu madre, de tu padre, de una pareja, de un hijo. Siempre va a haber esa percepción de un fuerte abandono. Ahora, cuando eso también va a depender de la flacidez o de la dureza del tipo de tu obesidad. Cuando es una obesidad, un sobrepeso duro, cuando se percibe la persona con dureza, es porque había gritos o había mucha hostilidad o violencia en el seno familiar relacionado con esta situación de abandono. Cuando no hay esa situación de gritos o de hostilidad o de violencia, la obesidad va a tender a ser flácida. También se nos explica en la biodesprogramación, que es un colega de Jalisco, que como les he comentado, pues la familia de mi mamá, pues sus ancestros eran de Jalisco. Y él lo que comenta es que cuando se pone una protección como una coraza, es como
y también lo decimos en el método de Martini, es como poner una protección, una coraza para que las personas no te hagan daño. Cuando se pone en el frente, en la espalda, perdón, en el abdomen, alto o bajo, pues tiene que ver con una protección, una defensa como un escudo. Cuando tiene que ver con los hombros, que la persona tiene una posición así como de muy ponchado o muy ponchada, tiene que ver con una percepción de traición. Entonces, esto es importante para que entonces entendamos que no es tan fácil como que le digas a una persona o la juzgues, ¿por qué te has descuidado a ese punto o por qué no has podido bajar de peso? Ahora, una vez que identificas cuál es la situación de tu vida, hay que identificar eventos específicos. ¿Por qué es importante esta situación? Porque si tú ves en donde tú te percibiste abandonado o donde tú no te sientes amado o amada o en donde tú te percibiste traicionado, pues es bien importante los eventos porque allí a la hora de tener el evento ya podemos entrar a disolverlo con las preguntas del método. Por ejemplo, si una persona se percibió abandonada por su padre, que tiende a ser una situación recurrente, por ejemplo, en mi caso yo percibí ese abandono por parte de mi padre y yo batallé mucho con esa cuestión del peso, eh, pues entonces la pregunta aquí sería, ¿quiénes se hicieron presentes en tu vida para fungir como y realizar las funciones de un padre? Aquí es importante identificar qué es lo que yo percibí que extrañaba de mi padre. O sea, puedes decir, pues que estuviera. Sí, pero hay que irnos a los detalles, porque acuérdense que los maestros se fijan en los detalles. En mi caso, pues yo extrañaba de un padre, pues su presencia, aunque desde que yo nací, pues él realmente no era una figura que yo viera constantemente porque él no vivía con nosotros. Entonces, ¿quién sí vivió con nosotros? Y a mí lo que me afectaba era la ausencia de mi padre. Por ejemplo, ¿quién me proporcionaba atención? Yo lo que extrañaba era la atención de un padre. Entonces, ¿quién me proporcionó esa atención? Entonces yo me puse a identificar que quien fungió, y hay fotos que dan evidencia de eso, pues fue mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor fue, incluso hace poco me decía mi mamá, no, pues es que él te atendía, te cargaba, te, te, te cambiaba tu pañal, en fin, ¿no? Entonces, ¿quién más lo hacía? Porque pues él era un jovencito y pues luego se iba a la escuela. El hermano menor de mi mamá también hizo esas funciones porque él pues le gustaban mucho los niños, entonces como él no tuvo sus propios hijos, pues él hizo esas funciones conmigo. Entonces, esto es importante de entrada porque a uno le permite ver, a mí en mi caso, pues me permitió ver que no solamente, que cuando hay un abandono, siempre va a haber una persona que se haga presente para poder hacer esa compensación. Yo les he hablado también de esa ley de compensación. Entonces, es importante que veamos que no hay nada que falte que no se compense. Por eso hablamos de la ley del equilibrio y del yin y del yang. Ahora, también es bien importante equilibrar la presencia y el abandono, que son la presencia pues es una idealización muy fuerte. ¿Por qué idealización? Porque pensamos que cuando una persona se hace presente pues solamente es bueno y es lo mejor que nos puede ocurrir y que cuando una persona nos abandona solo es malo. Y cuando nos vamos a los detalles nos ponemos a ver, y yo les pongo mi ejemplo, en el caso de... Y bueno, les quiero decir que cuando yo me puse a empezar a hacer este ejercicio, que fue de los primeros temas que yo trabajé con el método, el abandono de mi padre, porque es lo ideal ir al origen de la huella de abandono que uno tiene, para entonces poder hacer un efecto dominó y poder ir a lo profundo de cuál es el origen del problema, el tema, origen. Entonces, lo que les quiero decir es que yo desde que empecé a hacer este trabajo muy a fondo con mi padre, con toda franqueza,
saliéndome de mi posición de sentirme víctima de una situación, yo empecé a bajar mucho de peso. Me empecé a deshacer de una carga importante de peso. Y les pongo la evidencia. Yo en esa época yo mido 1,65 de estatura. Y por esas fechas yo creo que rebasaba 73 kilos. O sea, estaba yo muy, pero muy, creo que es de las épocas donde yo más grasa cargaba, estaba muy, muy cargada, muy frustrada, porque sentía que yo no podía vivir lo que yo quería. Y después de ese trabajo que yo hice 3 días, porque fue un curso de 3 días intensivo, conociendo las leyes y trabajando a fondo con toda franqueza en ellas, yo bajé en ese fin de semana 3 kilos aproximadamente, 3, 4 kilos. Y bueno, seguir trabajando en eso me permitió pues ir moldeando mi figura. Y no me gusta ser una persona flaca, porque además mis huesos no son de una persona finita, pero pues actualmente me siento cómoda en mi cuerpo. Obviamente pues hago ejercicio, cuido mi alimentación, ya ven que les ha dado algunas recomendaciones al respecto. Y yendo al detalle de las zonas de mi cuerpo, por ejemplo, hace rato veía mis brazos, yo decía, pues es que mis brazos están todavía, pues no como a mí me gustaría. Obviamente implica pues ejercicio, cuidado. Y pues estos días mi mamá me dijo, ay, vamos a comer unas rosquitas. Y si no he caminado igual por las cuestiones de la contingencia, pues obviamente empiezo a aumentar un poco de volumen, ¿no? Pero yo sé que tiene también su origen emocional y no solamente tiene que ver con la comida. Y esa es la intención del video, pues brindarles herramientas. ¿Vieron el ave qué bonita pasó? La intención de estos videos pues es que ustedes tengan herramientas certeras, probadas, que les brinden a ustedes herramientas para que vean el origen emocional. Entonces les decía yo, vamos a ver algunos de los beneficios de que mi papá no estuviera. Pues que mi papá no estuviera fue muy bueno porque como él era un hombre muy que gustaba mucho de ejercer su sexualidad, pues si él se hubiera quedado, viviera con nosotros, pues yo hubiera tenido, yo creo que fácil unos 3 o 4 hermanitos más, y yo no hubiera podido tener la atención que tuve. Eso sería uno de ellos. Eh, y obviamente de ahí pues vienen varios, ¿no? Porque mi mamá, por ejemplo, tenía el cuidado de buscarle dar a cada uno de sus hijos, éramos 5, pues su tiempo, su espacio. Recuerdo que buscaba a cada uno llevarlo a algún lugar que le gustara. Por ejemplo, a mi hermano que le gustaba ir al cine, o a mí que me gustaba ir a tomar helado, pues ella siempre buscaba hacer esos espacios con cada uno, de tal manera que nos sintiéramos que teníamos un lugar importante para ella. Y pues ella se dedicaba a nosotros, a la casa, y a buscar atender a mi papá de la mejor manera los días que estaba ahí con nosotros. Entonces esa sería una de los beneficios, que mi papá no estuviera tan bien, que ella podía destinar tiempo para cada uno de sus hijos, porque mi papá pues era un hombre que le gustaba mucho pues que la atención estuviera centrada en él, porque él trabajó mucho tiempo como político, no de primer nivel, pero pues sí a los puestos que estuvo en el gobierno del Estado de México, pues tenía una función, digamos, no de primer nivel, pero sí de segundo nivel. Fue subsecretario de Obras Públicas en el gobierno del Estado. Entonces, pues sí era una persona que le gustaba mucho pues llamar la atención, hablar, y que se le estuviera atendiendo. Y ya después eso mi mamá lo corroboró cuando, trabajando con el método, pues mi papá no quería salir de aquí de la casa y se la pasaba mucho tiempo con nosotros. Entonces, que él no estuviera tuvo ese gran beneficio de que mi mamá podía hacer muchas cosas, tanto hacer incluso gestiones en el gobierno de la Ciudad de México, porque en esa época que le estoy comentando vivíamos por allá, en la delegación Álvaro Obregón, y pues ayudó a hacer ciertos cambios en la delegación, de hacer obras,
que poner topes, porque luego en las vías rápidas en esa zona, eh, pues se echaban carreras y pues era peligroso. Entonces mi mamá dispuso de mucho tiempo para poder hacer pues muchas cosas que ella no hubiera podido hacer si mi papá hubiera estado presente, y obviamente ponernos atención a sus hijos y particularmente a mí. También a mi abuelita, porque mi abuelita pues como el papá de mi mamá murió siendo ella muy joven, pues mi abuelita se quedó mucho con nosotros o pasaba mucho tiempo con nosotros, aunque ella tenía su propia casa, y pues eso permitió que yo de mi parte pudiera gozar mucho de mi abuelita. Y pues ustedes están de acuerdo que muchas veces a los señores no les gusta que la suegra pues absorba la atención de la hija, en este caso de mi mamá, y pues gracias a que mi papá no estaba, pues se pudieron hacer esas cosas. Entonces, estos son los beneficios de que mi papá no estuviera. También los beneficios de que mi papá no estuviera, pues es que yo pude construir una relación, un lazo estrecho y de mucho aprecio con mi hermano el mayor, que yo pudiera también tener una relación, un vínculo muy fuerte con mi tío, y que yo pudiera además aprender cosas que mi papá no me iba a poder enseñar, porque pues el área de especialidad de él pues era otra y de mi hermano pues era otra. A mí mi hermano me enseñó mucho de deportes, de actividades físicas, y pues mi papá, aunque le gustaba el ejercicio, él solamente pensaba en correr, y a todo el mundo quería mandar a correr. Y mi hermano no, pues él conoce de muchos deportes. Yo gracias a eso pude jugar tenis, no solamente correr, me metí a natación. O sea, mi mundo se amplió gracias a que yo tener otro tipo de influencias. Y pues mi tío pues era muy cariñoso, muy consentido. Yo tuve una relación muy bonita con él incluso antes de que él muriera. Era una persona con mucho conocimiento de muchos temas de música. De hecho me ponía a cantar y pues es algo que a mí me gusta hacer. Si mi papá solo hubiera estado, pues yo no hubiera tenido eso. Ahora, si te cuesta trabajo los beneficios, pues búscale también por las desventajas de que una persona está presente. Yo tuve el privilegio de que después mi papá estuviera presente y pues él no soltaba el micrófono, como yo ya lo había visto. Ya muy grande, pero aún muy grande, entre sus 75 y sus 82 años, pues él no soltaba el micrófono y quería toda la atención para él, y no dejaba que mi mamá pues también expusiera su punto de vista. Entonces, eh, también era tan absorbente que pues quería que yo platicara con él, y entonces eso hacía que yo no pusiera atención con mi hija, y pues mi hija estaba pequeña. Y él podía hablar desde la mañana hasta la noche, o sea, no paraba, se parece a, o me parezco a él. este, entonces, pues esas eran algunas de las desventajas. El chiste es buscar suficientes desventajas y beneficios hasta que uno pueda entrar en una liberación y en una claridad de eso. Hay que ver las 7 áreas de la vida: espiritual, mental, vocacional, financiera, familiar, social y física. Pero si tú buscas por lo menos 30 beneficios y 30 desventajas, vas a entrar en la claridad y en la liberación de ese peso que te hace sentirte abandonado. Ahora, también el sobrepeso, yo he encontrado asociación, o la obesidad mórbida, con haber tenido alguna experiencia de cercanía sexual con algún pariente muy cercano, y que socialmente tiende a catalogarse como lo peor, ¿no? Como una experiencia incestuosa. Entonces, esas experiencias, aunque parecen y que son juzgadas como algo muy fuerte, también le dan beneficios a las personas, porque le permiten vivir una experiencia que le va a marcar y le va a poder permitir ayudar a otros, y poder explorar su propia sexualidad, y poder reconocer que si tú atraes a una persona a tener una experiencia física tan fuerte, es porque quieres tener también ese conocimiento, esa exploración, porque aquí no venimos a juzgar,
Los juicios no nos ayudan. Los juicios lo que nos hacen es bloquearnos, encasillar a las personas y posicionarnos en víctimas o en victimarios. Entonces, estas experiencias yo he comprobado con mi persona, con mis estudiantes, cuando se han decidido a trabajar a fondo y con toda franqueza, a darnos cuenta de que todo tiene pros y contras en la misma proporción. Si tú no quieres hacer este tipo de ejercicios tan a fondo, también date cuenta que es porque tienes beneficios secundarios de la obesidad. Por ejemplo, uno de los beneficios pues es que la piel se mantiene más tersa. Una persona que está muy gordita y que no quiere eh, ponerse a adelgazar es porque no quiere tener los estragos a lo mejor de ojeras que puedan resaltar o que se empiece a arrugar, y el estar gordito le permite tener una piel lozana y tersa, y eso es preferible para esa persona en lugar de tener eh, pues una piel arrugada o una piel flácida también. Otro de los beneficios es que una persona que está muy gordita pues es una persona que con ese volumen siente que puede imponer su territorio o sentirse fuerte o poderosa, en lugar de ser una persona delgada que puede ser aventada o avasallada por otra persona, incluso en la misma familia, pero también en el exterior. También yo he encontrado que tiene que ver con ciertas lealtades familiares, porque si uno se asocia como que son gorditos en la familia, y si alguien se muestra delgado es como salirse de lo que es la forma de ser de la familia, pues entonces el sentir que pertenece a la familia le va a hacer decidir o preferir sentirse gordo. Entonces, o con el suficiente volumen para poder sentirse asociado como que sí es de la familia. Entonces, como se dan cuenta, pueden ser temas muy diversos. Hay que identificar cuál es el propio. Por eso es que yo les reitero que si tienen el deseo de verdaderamente ir a profundidad y hacer una transformación para no exponerse a lo que son las enfermedades colaterales de la obesidad, por eso este video me parece fundamental. Tiene mucho que ver con la hipertensión, no necesariamente, y no necesariamente una persona que es delgada no va a tener hipertensión, pero sí tiende a haber esa asociación. Y por otro lado, la diabetes pues está muy relacionado a que una persona que tenga obesidad pues pueda desarrollar diabetes, aunque ya les dije cuál era el origen de la diabetes y la hipertensión. Pero recordemos que estos son los tres factores que hacen que las personas en esta contingencia de la epidemia pues tengan mayor riesgo de ser sujetos a agravarse la enfermedad, no necesariamente a que sea una enfermedad que pueda desembocar en una muerte, pero obviamente sí, si no se cuida, si no se ve el trasfondo, pues eso es lo que esa es una posibilidad. Entonces por eso me interesaba mucho, para quienes tengan ese interés, quienes deseen ir a profundidad. Obviamente les recuerdo que tenemos el 20% de descuento en sesiones, videollamada, también vía telefónica, en donde tú puedes hacer un trabajo más a fondo, donde yo te voy a apoyar para que tú puedas hacer este trabajo muy franco con estas preguntas. Ahorita les comenté algunas, yo uso todas las que sean necesarias del método, pero pues eso te va a marcar la diferencia para que tú vayas quitándote te quede la convicción que tu protección no solamente puede ser a través de grasa, sino que tú puedes protegerte a través de tus acuerdos, de tus palabras, de la capacidad que desarrolles a través del conocimiento del desarrollo humano y personal, de poder entender que las personas tienen una escala de valores diferente a la tuya y poder establecer una negociación en base a esos acuerdos. Y si la persona no quiere negociar, tú seguir trabajando contigo y tú recobrar tu estado de bienestar y de salud e ir avanzando en él.
Yo se los reitero, es algo que yo he comprobado, que yo he cotejado. No soy una sílfide porque no me interesa ser una persona delgada. Estoy cómoda en mi cuerpo, trabajo continuamente en él, lo cuido, lo alimento, lo hidrato. Ahorita tengo aquí junto a mí mi suero, que no es de la marca que ven allí, sino es el suero ayurvédico que les recomendé la otra vez, que yo me hago. Y pues estoy buscando las maneras de tener una sana alimentación, de sentirme satisfecha en un cuerpo que me haga sentir a mí a gusto, cómoda, donde yo pueda ver mi propia belleza, donde no me compare con otras personas y pueda yo apreciar también la belleza de cada persona en la forma en que cada quien elija, pero sobre todo con un estado de bienestar o de salud, como se tiende a comentar por los médicos. Entonces, pues cualquier duda o comentario, si tienen la inquietud de que abordemos otro tipo de temas, con todo gusto los voy a hacer. También voy a hacerlo del cómo poder estar en este confinamiento, cómo poder construir relaciones más profundas, aunque también tengo videos al respecto, pero pues no está de más que hagamos una actualización. Y pues les deseo una excelente tarde, noche, ya cuando suba ya va a ser la tarde, noche para ustedes. Y pues les mando un abrazo solidario, que tengan paciencia y si no la tienen, que me echen una llamadita. Recuerden que tenemos 30 minutos sin costo para que yo les pueda orientar qué es lo que está pasando, cuál es el origen de su ansiedad, de su intranquilidad, dejarles ejercicios para que puedan trabajar y puedan recuperar su estado de bienestar y aprovechar al máximo estos tiempos de silencio, de espacio, de tranquilidad, porque todo sucede para algo. Nos vemos muy pronto y, y acuérdense que todo sirve para un propósito superior. Hasta pronto.